cambiando en el lapso de horas, o lo que está cambiando en el lapso de horas es el tiempo. El clima es una condición que tiene un periodo entre 25 a 30 años. Cuando hay cambios en las condiciones de la atmósfera en periodos de entre 25 y 30 años, ahí recién digo que cambia el clima. Pero cuando estas condiciones de la atmósfera se alteran en horas o se alteran en días, a esto le voy a llamar tiempo meteorológico, ¿ok? ¿Hasta ahí, chicos, le quedó claro la diferencia entre tiempo y clima? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bien, recuerda tú que el clima, la condición climática de un lugar va a ser importante para conocer, o es importante conocer el clima para tomar en cuenta lo siguiente. Yo tengo que conocer la condición climática de un lugar para saber qué tipo de construcción realizar en el lugar. Por ejemplo, en la selva, donde hay abundantes precipitaciones y los ríos usualmente son muy caudalosos por esta condición, voy a tener que construir, y construyen ahí, mira, las casas con estas caídas. ¿Y por qué hacen las viviendas con las caídas? Porque recuerda que las precipitaciones aquí son abundantes. Si hicieran el techo planito, todo el agua se acumularía en ese techo y obviamente se hundiría. Por ello, el clima, es importante conocer el clima porque me va a permitir determinar el tipo de construcción, el tipo de vivienda que pueda construir en un lugar. E incluso, mira, la vivienda no está al ras del suelo, sino que esta casita tiene cierta elevación. Porque obviamente, si llueve mucho y estoy construyendo el techo con caída, esta agua de la lluvia se va a ir acumulando aquí. Y de esta manera, si mi casa la construyo con cierta elevación, el agua no va a llegar a incomodar. Por eso es que es importante conocer la condición climática de un lugar para saber o adecuar mi vivienda. Además, para de repente tomar en cuenta si va a haber ciertas enfermedades respiratorias. Para prevenir enfermedades respiratorias también tengo que conocer el clima de un lugar, para evitar principalmente la neumonía, ¿no? Que es lo que sucede en lugares altoandinos. Es importante también saber la condición del clima para reducir desastres. Si yo voy a construir mi casita muy cerca del río, pero yo sé que cada cierto tiempo aumentan las lluvias y estos ríos se van a desbordar, tengo que prevenir estas situaciones. Para ello, también es importante conocer las condiciones climáticas de un lugar. Y obviamente, para saber el tipo de construcción o el tipo de implementación en las carreteras, también tengo que saber el material o las condiciones climáticas para poder emplear los mejores materiales en la construcción de las vías. Es por ello importante el conocimiento del clima. Pero además, recuerda que el clima va a influir. Es importante conocer el clima porque me permite prevenir, adecuar mi construcción, reducir desastres, pero también el clima va a influir, mira, como tú verás, en la gastronomía. Es imposible que tú aquí de repente, en la costa, en el litoral, ¿no? De repente no consumas el ceviche, ¿no? Que es un plato local de la costa. Pero en el sector andino, donde las temperaturas son sumamente bajas, lo habitual es, por ejemplo, lo que estás viendo en la imagen, un caldo, ¿no? Caldo de cabeza, no sé, un caldo de mote, ¿eh? Ya. Entonces, el clima va a influenciar en la gastronomía. El clima va a influir en el tipo de vestimenta. Tú verás a las personas que están en la selva, ¿no? En Iquitos, por ejemplo, las prendas que utilizan son muy cortitas, no son tan abrigadoras en comparación a las personas que habitan, pues, lugares como Puno, lugares como Juliaca, Ayacucho, que normalmente en la noche la temperatura suele descender. Entonces, el clima me va a influir en mi gastronomía, en la vestimenta y además también en el paisaje. El clima también es un factor importante en el modelado del paisaje.
Y por eso es que en la selva vemos extensión de bosques. En el sector andino, lo que son las cordilleras. Y aquí, en la costa, principalmente desiertos. Algo más. Recuerda que el clima tiene ciertos elementos. Para yo poder describir las características de un lugar, tengo que fijarme en los elementos del clima. Estos son la temperatura, la humedad, la nubosidad y también las precipitaciones, la presión y los vientos. Todos estos analizados me permiten determinar la condición climática de un lugar. Ahora, estos elementos que son la temperatura, la humedad, nubosidad, van a estar influenciados por los factores del clima. De alguna manera, estos factores van a alterar a los elementos del clima. Estos me van a permitir, de acuerdo a las características geográficas de un lugar, alterar a los elementos climáticos. Para yo determinar la condición climática de un lugar, debo observar a sus elementos. Por ejemplo, la temperatura se ve alterada por la latitud, porque recuerda, en la zona ecuatorial yo tengo mayor temperatura. ¿Y por qué? Porque los rayos solares caen de forma perpendicular ahí. En los polos, la temperatura va a descender. Si te das cuenta, la latitud está alterando la temperatura. A mayor latitud, voy a tener menos temperatura. Y si me ubico en lugares de menor latitud, en la zona ecuatorial, mi temperatura va a ser mayor. Entonces, es así básicamente. Miren. Estos elementos que me permiten medir las condiciones climáticas de un lugar, usualmente van a ser modificados por los factores. Y no solamente la temperatura es modificada por la latitud, sino también por la altitud. A mayor altitud voy a registrar menos temperatura. ¿Sí? Las corrientes marinas, si son cálidas, las temperaturas serán mayores. Si son frías, habrá descenso de temperatura. El estar cerca o no al mar también me genera una alteración en mi temperatura. Lima es una ciudad que está cerca al mar. ¿Y qué hace la oceanidad? ¿Qué hace este factor océano? La temperatura va a ser regulada por este elemento. El agua del mar en el día absorberá el calor. Y cuando llega la noche, este calor es devuelto al ambiente. Por eso no sufrimos o no sentimos un cambio brusco en la temperatura entre el día y la noche. Entonces, estos elementos serán alterados por los factores del clima. Ahora, algo que se da y es común aquí es lo que denominamos inversión térmica. Aquí en Lima se va a producir la inversión térmica. Y profesora, ¿qué es la inversión? Normalmente existe una gradiente vertical de temperatura. Esta gradiente vertical de temperatura señala lo siguiente. Por cada kilómetro que yo ascienda o por cada 1000 metros de ascenso, mi temperatura disminuye en 6 grados. Eso es lo normal que sucede en la atmósfera. A eso le digo gradiente vertical de temperatura. Ojo, por cada kilómetro la temperatura desciende en 6 grados. Pero cuando yo tengo un techito de nubes, como son las nubes estratos, que las que están en Lima, me van a impedir que la radiación ingrese hacia este sector. Y es por eso que sobre las nubes estrato la temperatura llegará a 24 graditos. Y bajo las nubes estrato la temperatura será 18 grados. Lo normal es que a mayor altitud yo tenga, o mayor altura, yo tenga menos temperatura. Pero por la presencia de las nubes estratos que van a impedir que la radiación ingrese, sobre ellas la temperatura será mayor y bajo las nubes la temperatura será menor. O sea, se está invirtiendo la temperatura aquí, por eso a este fenómeno le llamo inversión térmica. La inversión térmica es causado principalmente por la presencia de las nubes estratos. Mientras haya nubes estratos, estas me van a invertir la temperatura normal.
Recuerda que por cada metro o por cada 1000 metros de ascenso, la temperatura debería de bajar en 6 grados. No se cumple o no es así cuando tengo este techito de nubes, que son las nubes estrato. ¿Ok? ¿Me dejé entender ahí o algo que no comprendiste? En relación a las nubes estrato o a este fenómeno conocido como la inversión. Bien, entonces seguimos. Ahora, recuerda, vamos a hablar aquí de los elementos del tiempo y clima. Uno de los más importantes elementos del tiempo y clima se va a llamar temperatura. Y la temperatura simplemente es el grado o la condición de calor o frío que va a registrar nuestra atmósfera. Esa condición de calor o frío que registra la atmósfera, en todo el planeta, la temperatura, recuerda, no es uniforme. ¿Sí? Es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación. Va a existir temperatura debido a la presencia de brillo solar o radiación solar. Esta me va a determinar la temperatura de un lugar. A este se le considera el elemento más importante del tiempo y clima. ¿Sí? La temperatura es uno de los elementos más importantes que va a tener el tiempo y el clima. Para yo medir la temperatura de un lugar, utilizo como instrumento el termómetro. Este aparatito que tú de repente en algún momento lo has usado en tu casita, usualmente tenemos ese aparatito, ese termómetro, que en la base tiene mercurio, ¿sí? Es ese más o menos de 10 centímetros de alto y que tiene en el centro mercurio. Pero el termómetro ambiental es distinto. El termómetro ambiental es más o menos de 50 centímetros de alto. ¿Sí? De 50 centímetros de alto, y este me permite determinar la temperatura que hay en el ambiente. Incluso tú de repente ahí en tu celular buscas ahí el aplicativo, tienes pronóstico del tiempo y te indica el porcentaje de temperatura que puede existir en este momento. Ahora, este elemento que es la temperatura, como tú recordarás, no es uniforme sobre toda la superficie. Aquellos lugares que están cercanos aquí a la zona ecuatorial son los lugares donde va a existir mayor temperatura. Recordemos esta relación. Mire, a menor latitud, o sea, a menor latitud, yo voy a registrar mayor temperatura. Quiere decir que entre la temperatura y la latitud, chicos, ¿qué tipo de relación existe? ¿Inversa o directamente? Indirecta. Inversamente proporcional, ¿ya? Porque a mayor latitud tengo menos temperatura. Menor latitud, mayor va a ser mi temperatura. Por eso digo inversamente proporcional. Esta relación es entre la temperatura y la latitud. Considerando este punto, considerando la latitud, vamos a ver que en el planeta, la zona de menor temperatura se encuentran los polos. Específicamente en la estación Vostok, que es una estación rusa, ahí se ha registrado menos 89 graditos. Menos 89 grados hasta el momento es la temperatura más baja registrada en el planeta. Y lo opuesto ya se registra en el desierto de Al-Sisiyat, en Libia. Ahí la temperatura ha ascendido a 59 grados. Más o menos ahorita aproximadamente estaremos sobre 18 graditos, aproximadamente. Ahí ha llegado a 59 graditos. Es la zona más cálida registrada en el planeta. Ahora por aquí, mira. La temperatura también suele variar con la altitud. Si yo me ubico en lugares de mayor altitud, mi temperatura va a comenzar a descender. Lo que te dije hace rato, ¿no? Gradiente térmica. Nosotros vamos a ver aquí la gradiente térmica. Por cada 1000 metros que yo ascienda, mi temperatura desciende 6 grados. Eso es lo que debería ocurrir. No ocurre aquí en Lima porque hay las nubes estrato, ¿ok? Pero si yo me ubico a 0 metros, tengo 28 graditos. 500 metros, 25 grados. 1000 metros, por aquí, 22 graditos.
Sigo. 1600 metros, 18 grados. Y así sucesivamente. Por cada 1000 metros de ascenso, mi temperatura va a descender. Significa que aquí se vuelve a cumplir la relación inversamente proporcional. A menor, mira, a menor altitud, ok, a menor altitud, mi temperatura va a ser mayor. ¿Sí? A menor altitud, mi temperatura es menor. Te hago la siguiente pregunta, entonces. De la siguiente relación de ciudades del Perú, ¿cuál tendrá mayor temperatura? Por ejemplo, te pongo ciudades como Juliaca, Puno, de repente por ahí, Huamanga y Chimbote. ¿Cuál de ellas tiene más temperatura? Dime. Chimbote. Y precisamente porque aquí considero el factor altitud. Como Chimbote está cerca del nivel del mar, este lugar va a registrar la mayor temperatura. Porque aquí estamos considerando el factor altitud. Ahora, profesora, ¿qué significa isolínea? Usualmente en cartografía, para yo unir en el planeta, en todo el globo terrestre, líneas o para poder unir lugares con la misma condición térmica, voy a utilizar las líneas denominadas isotermas. Para yo unir zonas con igual temperatura en el planeta, las líneas que utilizaré se van a llamar isotermas, porque van a tener igual temperatura. En el Perú, por si acaso, el lugar de mayor temperatura ha sido el pueblo de Neyuya. En Neyuya, ojo, en Neyuya se ha llegado a 41 grados de temperatura. Esto está ubicado en Ucayali. Por eso Ucayali es la región más cálida del Perú. Y lo opuesto ha sido el pueblo de Imata. En Arequipa ha llegado a tener menos 25 grados. Ahora, profesora, ¿qué sucede con aquellos lugares que soportan las temperaturas más altas? Tú cuando has estado en verano, cuando hemos estado en verano nosotros, ¿ya? Y la temperatura era muy elevada, tú lo que buscabas consumir era agua o de repente por ahí gaseosa helada, porque tenías mucha sensación de calor, ¿verdad? Y lo habrás hecho y lo has hecho de repente muchas veces. ¿Qué sucede cuando tú en un ambiente hay mucha temperatura y tú consumes agua helada? ¿Eso te va a calmar esa sensación de calor o qué va a suceder contigo? Miren, cuando tú tienes o se registra mucha temperatura ambiental y tú buscas consumir agua helada o agua fría, lo que estás haciendo es desequilibrar más la relación o la temperatura que hay en el ambiente con la temperatura de tu cuerpo. Si tú tomas agua helada, procuras de repente tomar agua helada, terminas de tomar tu agüita helada y acaba tu sensación de frescura. Y al contrario de generarte esa sensación de frescura que creerías, te va a dar más calor. ¿Por qué? Porque tú le estás bajando la temperatura a tu cuerpo, más no al ambiente. La temperatura ambiental sigue siendo la misma. Por eso vas a tener incluso mayor sensación de calor. Y por ello, los países que están acostumbrados a soportar temperaturas que superan los 40, 50 graditos, hacen lo opuesto. No buscan consumir bebidas frías, sino bebidas calientes o a temperatura del ambiente, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, lo que suelen consumir es café caliente. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar un equilibrio entre la temperatura que hay en el ambiente y la temperatura de su cuerpo. Así que ya sabes, en el próximo verano, a tomar bebidas a temperatura ambiente. Tampoco te digo que tomes caliente, ¿no? Sino a temperatura ambiente porque quieres buscar un equilibrio entre la temperatura del ambiente y la temperatura de tu cuerpo. ¿Ok? E incluso el tipo de vestimenta va a ser distinta. En lugares que soportan las más altas temperaturas se suelen cubrir todo el cuerpo. Pero cuando llega el verano aquí en Lima, chicos, y hay mucha sensación de calor, ¿qué sucede con las prendas? ¿Serán aquellas que te cubran todo el cuerpo? Por el contrario, ¿no? Se utilizan prendas diminutas, muy ceñidas, y esas prendas ceñidas, muy diminutas, ocasionan fricción en la piel.
Al contrario de darte una sensación de frescura, te da mayor sensación de calor. Por eso lugares que soportan temperaturas muy altas utilizan prendas holgadas, especie de túnicas que les van a cubrir todo el cuerpito. Y estas túnicas van a tener una adecuada ventilación. Así que ya sabes, próximo verano, si aumenta la temperatura, ¿qué tipo de prendas debes usar? No vas a imponer la moda ahí, ¿no? Ahora, recuerda, la temperatura suele ser alterada por la latitud, la altitud e incluso las estaciones. Las estaciones van a alterar la temperatura porque recordarás que en el verano registro las más altas temperaturas del año y en el invierno las más bajas temperaturas. Aquí en Lima el verano llega más o menos a 33 o 35 graditos. El invierno está sobre los 14 grados. Ahora, por aquí miren, tenemos un segundo elemento. Este segundo elemento se llama humedad. ¿Y la humedad qué me va a indicar? La cantidad de vapor de agua que yo voy a ver en el aire. Esa cantidad de vapor de agua que veo en el aire, nosotros le vamos a denominar humedad. ¿Okay? Y a su vez, esta humedad es medida con el higrómetro. Usualmente la ciudad de Lima es una ciudad con gran porcentaje de humedad. Y esta humedad se manifiesta durante el otoño y durante el invierno mucho más. Las isohidras me van a unir puntos en la tierra con la mismo o con el mismo porcentaje de humedad. Voy a utilizar, como te decía, al higrómetro y voy a hablar de los tipos de humedad. Existe una humedad denominada relativa que se va a medir en porcentaje. Esta se va a expresar en porcentaje, 95% de humedad, 99% de humedad en el invierno, o existe una humedad absoluta. Cuando hablo de la humedad absoluta, esta se va a expresar o se va a medir en gramos por metro cúbico. O sea, yo voy a tener dos tipos de humedad relativa cuando yo hable de porcentaje. Absoluta cuando hable de los gramos sobre los metros cúbicos. ¿Sí? Esos son los dos tipos de humedad. Normalmente, en el pronóstico del tiempo se mide en porcentaje, humedad relativa. ¿Sí? Esto se va a medir en porcentaje. Cuando hago mi pronóstico. Pero ya una vez que ocurre ese acontecimiento, esta se va a medir en el día. ¿Sí? Ahora, recuerda, la humedad suele variar, suele alterarse, suele cambiar conforme la altitud. Si yo me ubico en lugares de mayor o de menor altitud, o sea, a menor altitud, a menos altitud, la humedad va a ser mayor. Y te habrá pasado cuando tú saliste fuera de Lima, te fuiste al sector andino, hay una cosa que suele ocurrirte el primer día. Como estás acostumbrado a vivir aquí en Lima y aspirar el aire con gran porcentaje de humedad, cuando tú vas al sector andino, aquí la humedad desciende. Tanto así que cuando tú estás respirando, incluso sientes un pequeño fastidio a la hora de respirar. Es porque aquí, a mayor altitud, yo voy a registrar, mira, a mayor altura, yo registro menor humedad. Incluso en estos lugares la humedad puede llegar a 0. ¿Sí? 0% de humedad. El aire que tú vas a respirar en estos lugares no tiene humedad y es un aire sumamente seco. Y hay un detalle, y te habrá ocurrido tal vez, en el sector andino hay el contraste térmico. Como no hay humedad que me vaya a conservar calor, aquí se da el contraste térmico. Mientras tú estás bajo los rayos del sol, vas a tener mucha sensación de calor. Buscas una sombrita inmediatamente, cuando buscas la sombrita, vas a tener mucho frío. ¿Y por qué se da esta condición así? Porque aquí no hay vapor de agua. Como no hay vapor de agua, recuerda que el vapor de agua me regula la temperatura. Como no hay, siempre va a haber estos cambios o este contraste en la temperatura en lugares de mayor altitud. La ciudad del Perú, una de las ciudades del Perú,
que está ubicada a mayor altitud es la ciudad de Cerro de Pasco. Y en esta ciudad, ya a mayor altitud, el porcentaje de humedad es nulo, es cero. Porque a mayor altitud siempre mi humedad va a disminuir. Entonces, en zonas cercanas al mar, yo tengo mayor humedad. Y en zonas de gran altitud, la humedad va a disminuir. Otra vez, relación inversamente proporcional entre estas, ¿ves? Ahora, la humedad también disminuye con la latitud. Si yo me ubico en zonas cercanas al Ecuador, voy a registrar mayor humedad. ¿Y por qué digo que en zonas de menor latitud la humedad es mayor? Recuerda que aquí los rayos solares están cayendo en zona perpendicular y por lo tanto, si tengo mucha radiación, voy a hacer que las masas de agua se comiencen a evaporar. ¿Sí? Ciclo del agua. Se comienza a evaporar la masita de agua y aquí, en las zonas cercanas al Ecuador, tendré más humedad. Me voy hacia los polos y aquí, como es frío o las temperaturas son bajas, el porcentaje de humedad disminuye. No voy a encontrar vapor de agua en el aire, cosa que sí sucede en las zonas cercanas al Ecuador. Nuevamente se repite la relación inversamente proporcional. A menor latitud, mayor humedad. Y en zonas de mayor latitud, mi humedad disminuye. ¿Ok? Nuevamente, relación inversa. El otro instrumento, el otro elemento, se llama nubosidad. Cuando este vapor de agua comienza a condensarse, y hablo del ciclo del agua, este me da la formación de nubes. Para yo poder observar las nubes, utilizo este aparato que se llama nefoscopio. Con el nefoscopio yo puedo apreciar a las nubes. Y la línea que me une igual punto de nubosidad se va a llamar isonefas. Dependiendo de su altura, ojo, dependiendo de la altitud, yo voy a tener un sinnúmero de nubosidades. Tengo niebla, tengo estratos, estratocúmulos, cúmulos nimbos, tengo las nimboestratos, las altos cúmulos, los cirros estratos y las cirros. La nubosidad más baja que se puede formar, el tipo de nube que se puede formar, le voy a decir estrato. Y las nubes que se forman a mayor altura, le vamos a dar el nombre de cirrus. Las nubes cirrus serán el tipo de nubosidad que se forma a mayor altitud. Mientras que las estratos son las nubes más bajas. Profesora, la niebla, ya, esta zona de aquí, este vapor de agua, se va a concentrar en la zona de cercanita al mar, en la zona del litoral. En la zona litoral o cerca al mar, vamos a tener la presencia de la niebla o neblina. Es vapor de agua que se está comenzando recién a condensar para formar o dar paso a las estratos. Esto lo voy a ubicar en zonas cercanas al litoral. ¿Ok? Ahora, dependiendo del tipo de nube que uso, nosotros vamos a distinguir 4 tipos de nubes importantes. Las que vemos aquí en Lima, porque cuando tú sacas tu cabecita ahí por la ventana, vas a ver estas nubes grises. Estas nubes grises, características del cielo limeño, se van a conocer como nubes estratos. Las estratos, ¿qué son? Son como una planchita de nubes. O sea, es como si fuera una lámina, tú no le vas a ver forma ahí. ¿Ya? Es una nube sumamente delgada y esta se caracteriza por presentar este color gris. Por eso Lima la gris, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presencia de las nubes, estratos principalmente. Estas nubes se van a formar entre los 300 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Por eso decimos que son las nubes más bajas. Y profesora, ¿en qué lugares yo encuentro nubes estrato? Estas van a localizarse en toda la costa centro-sur. En toda la costa centro-sur tengo la presencia de las nubes llamadas estratos. Desde Lambayeque hasta Tacna tendré la presencia de este tipo de nubes. Ahora, aparte de ello, estas nubes llamadas estrato,
van a presentar como precipitación simplemente las garúas. Debido a los estratos aquí en Lima, solo caen las garúas. ¿Ok? Además, tengo otro tipo de nube. Este otro tipo de nube, que son las nubes nimbos, se van a registrar o se van a presentar en la costa norte. Estas nubes sí tienen forma de copos, pero son de color gris oscuro. Son más oscuras incluso que las estratos. Pero estas nubes van a generar lluvias. O sea, lluvias intensas, lluvias torrenciales, serán generadas por las nubes nimbos. Por eso, dependiendo del tipo de nubosidad, podremos saber qué precipitaciones se registran. Puede presentar lluvia en la costa norte o tal vez nieve y granizo en la parte andina. Entonces, las nubes nimbos van a ser comunes en Tumbes y Piura, en la costa norte. Y aquí en estos lugares me van a propiciar lluvias, las lluvias de verano. Y gracias a las nubes nimbos, Piura y Tumbes sí tiene lluvias. Sí va a ser sus precipitaciones abundantes. Ahora, aparte de ello, por aquí, tenemos también a otro tipo de nubes muy comunes, que son las cúmulus y las denominadas cumulonimbus. ¿Ok? Mira, las nubes cúmulus son aquellas que tienen la forma de copos de algodón, así blanquitas, bien blanquitas. Estas usualmente se encuentran o se forman hasta los 2000 metros de altitud. Estas nubes usualmente las voy a ubicar en áreas de la región Quechua. Cuando yo vea una nube cúmulus como la que estás viendo en la imagen, significa que hay buen tiempo meteorológico. O sea, esta me determina el buen tiempo meteorológico. Lo contrario con este tipo de nube. Las cumulonimbos son aquellas nubes que tienen la forma de un yunque. Mira, quiero que veas aquí. Tú has visto alguna vez las caricaturas, ¿no? Has visto al coyote y el correcaminos. Aquí está, mira. Esta nube tiene la forma de un yunque. ¿Sí? Se le dice cumulonimbus. Cuando este tipo de nubosidad se hace presente, ya no me va a generar buen tiempo. Al contrario, tengo que deducir que va a haber mal tiempo meteorológico. Significa que se presentarán tormentas eléctricas o se pueden presentar lluvias torrenciales. Estas tormentas eléctricas tendrán presente los rayos, los truenos y los relámpagos. Recuerda que estos tres casi siempre se dan juntos. Estos tres fenómenos meteorológicos, que son los rayos, los truenos y los relámpagos, se van a dar cuando esté presente una nube cumulonimbus. Primero, recuerda tú, veremos la luz. Después de la luz se va a generar el ruido, y primero la luz, el ruido y luego la descarga eléctrica. Eso se van a dar en estas tres fases. Relámpago es la luz, el sonido ocasionado por ello se llama trueno y la descarga eléctrica se va a denominar rayo. Cuando se produce una tormenta eléctrica tengo estos tres pasos: relámpago, trueno y rayo. Uno es un fenómeno luminoso, el relámpago, un fenómeno acústico será el trueno y un fenómeno eléctrico le voy a denominar rayo. Incluso cuando está presente las cumulonimbos, va a haber chubascos. ¿Y qué son los chubascos? Son precipitaciones muy abundantes con vientos sumamente fuertes. A eso le digo chubasco o también le puedo decir chaparrón. Este tipo de nubes son propias del sector andino y de la selva. En el sector andino y amazónico tendré la formación de las nubes cumulonimbus. Profesora, pero en época de pandemia se vio un fenómeno aquí en Lima, una tormenta eléctrica. Sí, y en esa tormenta eléctrica de repente viste el relámpago, escuchaste el sonido ocasionado por él, que era el trueno, y luego hubo la descarga, ¿no? Eso sí ocurrió en Lima en tiempo de pandemia. ¿Sí? En tiempo de pandemia comenzó a Lima en algo muy curioso, porque nunca, o era muy raro que esto ocurra,
Pero debido a la presencia de este tipo de nubes, que son las cumulonimbos sobre los 12 kilómetros de altura, se dio la formación de tormentas eléctricas. Son comunes en el sector andino y la selva. Ahora, dependiendo del tipo de nubosidad, yo voy a poder saber qué tipo de precipitación se generará. ¿La precipitación qué es? Simplemente el retorno del agua atmosférica a la superficie. Y esto causado por la atracción o la fuerza de gravedad. Cuando el agua se evapora, se condensa por la fuerza de gravedad, genera caída. O en otras palabras, la precipitación es la caída de agua, generada por la fuerza de gravedad. Para yo poder medir esa precipitación, utilizo el pluviómetro. La isolínea que me une puntos de igual precipitación se va a llamar isoyeta. Y las precipitaciones pueden ser líquidas, como estás viendo aquí, o pueden ser sólidas. Las líquidas tienen las garúas, tienes a los chubascos, y las sólidas a la nieve y también al granizo. Cuando veo aquí escarcha de hielo, le digo nieve, ¿ya? Pero cuando aquí tiene el hielo, tiene una forma esférica compacta, a esto le voy a decir granizo o le puedo decir pedrisco. Y profesora, ¿por qué diferencio este tipo de precipitación? Por la altura. Si son nubes bajas, como las estratos, me generarán garúas nada más. Pero si son nubes cirros, me generarán como precipitación, y estas se ubican a gran altura, me van a generar precipitaciones sólidas. O sea, las precipitaciones pueden ser líquidas o pueden ser sólidas. Además, las precipitaciones se clasifican, ¿ya? Las precipitaciones, según su origen, según su formación, van a clasificarse en frontales, van a clasificarse también por aquí en precipitaciones convectivas y precipitaciones también denominadas orográficas o de relieve. Y por último, tendremos a las precipitaciones adventivas. Profesora, de estos 4 tipos de precipitaciones de acuerdo a su formación, ¿cuáles hay aquí en Perú? En Perú vamos a tener convectivas, orográficas y adventivas. No se dan las precipitaciones frontales, porque para que se produzca una precipitación frontal tienen que chocar 2 masas de aire, una cálida y una fría. Cuando chocan estas 2 masas de aire, una cálida y una fría, se produce una precipitación frontal. Estos no se dan aquí en nuestro territorio. En nuestro territorio se pueden dar precipitaciones convectivas cuando el aire en contacto con la superficie caliente comienza a elevarse. O sea, si mi superficie es muy cálida, muy caliente, este aire se comienza a elevar, por lo tanto, la humedad que contiene se va a condensar formando nubes. Y a su vez, me permitió la formación de nubes, por lo tanto aquí se genera una lluvia o se genera una precipitación. A este tipo de precipitación le digo precipitación convectiva. ¿Y dónde se dan las precipitaciones convectivas? Estas se dan en la costa norte. Por eso en el verano, ahí se producen las lluvias y las lluvias intensas. Incluso aquí, ¿no? En el verano nos ha sucedido, cuando hace mucho calor, y eso lo hemos visto el verano pasado, la sensación de calor aquí hace que ese vapor de agua existente comience, o ese aire cálido comience a ascender, y este aire cálido me va a formar precipitaciones. Y eso normalmente ocurre durante el verano. Ahora, también existen las precipitaciones orográficas. Cuando aquí encuentro aire, masa de aire húmedo, se encuentra con una barrera natural, o sea, una cordillera. Esta masa de aire se va a ver en la obligación de elevarse para tratar de sobrepasar la cordillera, y en ese proceso de tratar de pasar la cordillera se genera la caída de agua. A eso le llamo precipitación orográfica. Y en el sector andino, por la cordillera de los Andes, nosotros registramos este tipo de precipitación. Y no solamente en el sector andino, sino también en el sector amazónico. O sea, en la selva alta
y sector andino se presentarán las precipitaciones de tipo orográfico. Y las adventivas se producen cuando el aire en contacto con la superficie fría se comienza a condensar formando nubes como las nubes estrato. Ya no hablo de superficie cálida, sino superficie fría. Aquí el mar o la corriente marina me va a generar condiciones de descenso de temperatura. Ese aire en contacto con superficie fría va a comenzar a condensarse y formarme las nubes, estratos, y por lo tanto se registrarán las garuras. Donde hay nubes estratos, como máximo en precipitación, registraré las garuitas. Y profesora, en Tumbes y Piura se van a dar precipitaciones de tipo convectivas. ¿Ok? Ahora, también tenemos otro elemento que es la presión. La presión es aquel peso o fuerza que genera el aire sobre la superficie y los cuerpos. A eso nosotros le decimos presión atmosférica. La presión se mide con el barómetro y la isolínea que me va a unir puntos de igual presión se llama isóbaras. Ahora, las isóbaras me van a determinar lo siguiente. Aquí, mira, a mayor altitud voy a registrar menor presión o menor peso atmosférico. Pero si yo me ubico en zonas de mayor o de menor altitud, el peso de la atmósfera será mayor. Por eso te estoy poniendo Huascarán sobre los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Aquí voy a registrar menor presión. En comparación, Arequipa, que está sobre los 2.335 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Arequipa, el peso atmosférico va a ser mucho mayor. ¿En comparación a qué? En comparación a Huascarán. Porque en Arequipa tengo que soportar mayor peso de la atmósfera, mientras que en el Huascarán no. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando tú te vas a lugares de mayor altitud, vas a tener una sensación de carencia de oxígeno. Como no hay mucha presión, aquí tampoco habrá concentración de oxígeno. Por eso cuando tú vas a lugares de gran altitud, te fatigas muy rápido. ¿Y por qué te vas a fatigar o te vas a cansar rápido? Porque no hay presión y por lo tanto no puedo concentrar ahí gases como el oxígeno, que son importantes para que nosotros respiremos. Cuando ha habido partido de fútbol en estos lugares, Cerro de Pasco, por ejemplo, en esta ciudad, normalmente las personas se van a cansar más rápido por la falta de oxígeno. Vas a tener que hacer el doble de esfuerzo para realizar una caminata que la podías hacer aquí en Lima de repente en 5 o 10 minutos. Allá le vas a tener que hacer el doble de esfuerzo, porque estás caminando, sientes que te falta el oxígeno, te paras a descansar. Continúas con tu recorrido y estás en todo ese tramo descansando. Por ejemplo, si mandamos a tus compañeros a jugar a Cerro de Pasco de los 90 minutos del partido de fútbol, de repente durarán 5 o 10 minutos. Porque en esta ciudad, a mayor altitud, tengo menos presión. Por eso tengo carencia de, y no solamente de presión, sino también carencia de humedad. Por ello, esto suele ocurrir cuando tú te diriges a lugares de mayor altura. Ahora, tenemos otro elemento que se va a llamar viento. Los vientos se suelen clasificar, o son aquel desplazamiento de masas de aire que se van a generar por la diferencia de presión. Cuando en dos lugares hay diferencia de presiones, hablo de desplazamiento, velocidad del viento. Usualmente se aplican dos leyes para los vientos. La primera ley es la ley de Wood-Valois. En la primera ley de Wood-Valois hablo de la dirección. Es decir, siempre los vientos se van a desplazar de zona de mayor presión atmosférica a zona de menor presión. Siempre esta va a ser la dirección que asuman los vientos. ¿Ok? Y para yo poder determinar la dirección de los vientos, utilizo la veleta. Pero si quiero saber la velocidad de desplazamiento de estas masas de aire, utilizaré el anemómetro. Como estás viendo aquí, el anemómetro es una especie de cuchara. Esta me va a detectar la velocidad en la cual se está trasladando el viento.
Mientras que la veleta aquí tiene un gallito y me está indicando la dirección. Si el viento se dirige al sureste, al noroeste, eso me va a indicar la veleta. Entre las leyes del viento, como te decía, hay la ley de Bud-Valois. Esta me indica que los vientos siempre van de zonas de mayor presión a zonas de menor presión atmosférica. E incluso, si tengo aquí diferencia de presiones entre dos masas de aire, hablaré de la ley de Stephenson. Si hay diferencia de presiones entre dos masitas de aire, hablaré que el viento se volverá más veloz. Mientras que Bud-Valois me permite establecer la dirección de los vientos, la ley de Stephenson me señala específicamente la velocidad de los vientos. Y con uno establezco dirección y con el otro establezco velocidad. Recuerda la velocidad, ley de Stephenson, ley de Bud-Valois, la dirección de los vientos. Van a existir vientos continentales como los monzones, por ejemplo. Ahora, recuerda, un monzón es aquel viento que se va a desplazar en la zona de Asia. En el sur asiático tendré la presencia de los monzones. Y como dice la primera ley, mira, siempre el viento va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión atmosférica. En el invierno, o sea, el monzón varía su dirección conforme a dos estaciones. Una es el invierno y la otra va a ser el verano. Cuando se produce el invierno, el monzón va a soplar del sur de Asia con dirección al Océano Índico. Entonces, en el invierno, este viento sopla del sur de Asia con dirección al océano. Por ende, en el invierno los monzones me van a generar sequías. En el sur de Asia los monzones generan sequías. Pero en el verano el viento cambia su dirección. En el verano el viento va a soplar del océano con dirección al continente. Y es por ello que en el verano, como estoy impulsando masas de aire, también impulso nubosidad. Como voy a impulsar mucha nubosidad sobre el sur asiático, en el verano va a haber lluvias torrenciales. Es decir, mientras que el monzón de invierno me genera sequías, el monzón de verano me generará inundaciones. Estos monzones en el sur de Asia generan desastres como las sequías y las inundaciones. Hay también otro viento conocido como brisa. Y las brisas, ¿qué van a hacer? Van a ser aquellos vientos que cambiarán su dirección en el día o la noche. O sea, mira, un monzón cambia la dirección tomando en cuenta estaciones, como el invierno y el verano. Las brisas cambian su dirección considerando día y noche. Ahora, la brisa diurna, como dice aquí, la brisa diurna que sopla del mar con dirección al continente, se va a llamar virazón. El virazón es aquel viento que soplará del océano con dirección al continente. Y esto sucede en el día. En la noche, la dirección del viento cambia. Va desde el continente con dirección al océano o al mar. A ese viento nocturno o esa brisa nocturna, yo le voy a llamar terral. ¿Ok? Aquí voy a tener al terral. Este viento nocturno que sopla del continente al mar, se va a llamar terral. ¿Sí? Entonces, los monzones cambian con las estaciones, las brisas cambian con el día y la noche. Hay otro tipo de viento conocido como ciclón. ¿Ok? Recuerda, tú has escuchado tal vez de los ciclones. Los ciclones son vientos arremolinados que pueden ser ascendentes o pueden ser descendentes. Cuando un viento remolinado es ascendente, a ese le llamo ciclón. Los ciclones son aquellos vientos arremolinados ascendentes. De aquí van a de la parte de, o de la zona de
menor altitud van a comenzar a ascender. Entonces aquí se va a generar, cuando hay un ciclón, se genera mal tiempo. Cuando se detecta y hay la alerta de ciclones, inmediatamente se dice que va a haber mal tiempo. Estos vientos se caracterizan por ser cálidos y húmedos. Un ciclón es generador de desastres. Los ciclones generan lluvias torrenciales y por lo tanto inundaciones. Profesora, ¿en qué parte del Perú habrá ciclones? A ver, dime tú. A ver, chicos, díganme, ¿en qué parte del Perú tendremos presencia de ciclones o no hay en el Perú ciclones? ¿Habrá ciclones, chicos? A ver, ¿qué crees? ¿En nuestro país hay ciclones o no hay ciclones? ¿Qué creen ustedes? Ya, por ahí Daniel me dice que no. A ver, ¿quién me dijo que sí? Yo mismo. ¿Brisa? Camila. Allá, Camila. A ver, Camila me dice que sí, ¿no? Usualmente este viento, mira, arremolinado ascendente, es generador de mal tiempo. Ya hay lluvias torrenciales, de repente por ahí se generan inundaciones. Como bien lo dice Camila, sí hay ciclones, pero aquí en Lima no, solamente hay en la selva. Como tenemos una barrera, que es la cordillera de los Andes, que nos va a impedir que este viento llegue aquí, en Lima nunca vamos a ver ciclones, pero en la selva sí. ¿Ya? En zonas, mira, los ciclones se van a formar en zonas cercanas al Ecuador. Por eso es que los ciclones son vientos cálidos y vientos húmedos. Estos vientos cálidos y húmedos, dependiendo del lugar donde se formen, van a tener muchos nombres. En Centroamérica y Norteamérica, a los ciclones les llaman huracanes. A estos vientos arremolinados les van a llamar huracanes. Tú has escuchado el huracán Katrina, el huracán Iván, ¿no? Profesora, pero siempre se le colocaba nombre de mujeres, sí. Y recuerda que un ciclón es destructivo, genera daño, genera desastres naturales. Pero como estos ciclones han sido alterados y son más intensos cada vez, hoy se les está colocando también el nombre de varones. ¿Ya? Estos llamados huracanes. Huracán Floyd, huracán Iván, por ejemplo, en la zona de Centroamérica y Norteamérica es zona de ciclones. En Asia, a estos ciclones se les van a llamar tifones. Mira, en Asia se les llama tifón y en la parte de Oceanía se les va a llamar Willy Willys. ¿Ok? Estos vientos arremolinados ascendentes, dependiendo de dónde se formen, van a recibir muchos nombres. En Centroamérica y Norteamérica, huracanes. En zonas de repente de Asia, tifones. Y en zona de Oceanía, Willy Willys. ¿Ok? Ahora, hay otro viento que es todo lo opuesto de un ciclón. Mientras el ciclón genera mal tiempo, el anticiclón me va a generar buen tiempo. Los anticiclones, mira, mientras que el ciclón se desplaza principalmente, se desplaza también en el mar, pero principalmente sobre continentes, ¿ya? El anticiclón es un viento frío y seco. Mientras uno se forma aquí, en esta zona, en la zona ecuatorial, zona tropical, los ciclones o los anticiclones se forman en zona polar. Y de ahí comienzan a desplazarse. Por eso diré, como se están formando en zona polar, son vientos fríos y secos. Aquí en el Perú tenemos la presencia del anticiclón del Pacífico Sur. ¿Por qué le llamamos anticiclón del Pacífico Sur? Porque se desplaza sobre el Océano Pacífico. O sea, los anticiclones se desplazan sobre océano. Los ciclones se desplazan principalmente sobre continentes o zonas continentales. ¿Sí? Mientras que el ciclón es un viento remolinado ascendente, el anticiclón será un viento descendente. ¿Okay? Este de aquí, el anticiclón, me genera buen tiempo, me genera aquí en el Perú un descenso de la temperatura. Este viento, que es el anticiclón del Pacífico Sur, hace que ciudades como Lima tengan un clima
subtropical árido, porque nosotros deberíamos de tener un clima tropical. Pero el anticiclón, la corriente de Humboldt, hacen que la condición climática de Lima sea muy distinta y en nuestro país existe una gran variedad climática. ¿Ok? Esto en relación, chicos, al tiempo y el clima. Cuando nos referimos entonces al tiempo y el clima, vamos a considerar a los elementos climáticos, ¿no? Te señalé por ahí, entre los elementos climáticos, por ejemplo, teníamos a la temperatura, tenemos a la humedad, y vamos a tener también, vamos a considerar elementos como la presión y también los vientos y las precipitaciones. Todos ellos van a ser elementos del tiempo y clima. Usualmente en las preguntas te van a realizar lo siguiente, en relación al tiempo y el clima, ¿ya? Si, por ejemplo, a ti te señala, si yo viajo, mira, si yo viajo, por ejemplo, digamos, de Lima me dirijo a Argentina, a las Pampas Argentinas específicamente, ¿qué elemento del tiempo y clima va a sufrir aumento o incremento? Si yo viajo, ojo, si yo viajo de Lima hacia las Pampas Argentinas, ¿cuál de los elementos del tiempo y clima va a sufrir incremento? ¿Aumentará la humedad? ¿Aumentará la temperatura? ¿Aumentará la presión? ¿Qué sucederá, chicos, si yo hago ese viaje? Imagínate que sucede. A ver, ¿qué es lo que aumenta? Dime. ¿La presión? Claro, lo único que va a incrementar es la presión. ¿Y qué factor estoy considerando? Para decir que incrementa la presión, ¿qué factor? Latitud. Exacto, estoy considerando la latitud. Si cuando me pongan ciudades o países, considero latitud. Si me ponen ciudades del Perú, ¿qué debo de considerar como factor? A ver, chicos, si me ponen ciudades, me ponen de repente Chimbote, por ahí no sé, me ponen Juliaca, ¿qué factor debo considerar ahí? Seguiré considerando Altitud. ahí Altitud. considero altitud. Mire, si en el examen te vienen preguntas de los elementos del clima, si son alterados, disminuyen, aumentan, tú considera, cuando son ciudades del Perú, el factor va a ser altitud. Cuando son ciudades o países a nivel mundial, ahí el factor que considerarás va a ser la latitud. ¿Ok? Eso considéralo en la evaluación. Dime. ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Bueno, les decía, ¿no? Que cuando en mis preguntas me digan en relación a los elementos del tiempo y clima, que me pongan las preguntas, si yo viajo, por ejemplo, les dije, si yo viajo de Lima con dirección a las Pampas Argentinas, ¿cuál sería el elemento del tiempo y clima que aumente? Y ahí, como me han dicho tus compañeros, estoy considerando la latitud. Recuerdo la relación entre la temperatura y la latitud. Si yo me voy a lugares de mayor latitud, ¿qué pasa con mi temperatura? Mi temperatura disminuye. Pero si me voy a lugares de mayor latitud, lo único que va a aumentar es mi presión. A mayor latitud, yo voy a tener mayor presión. Por eso cuando les dije qué elemento del tiempo y clima aumenta, tu compañera me dijo presión. Y siempre que me pongan ciudades o países, voy a considerar como factor que altera los elementos a la latitud. Si me ponen ciudades del Perú, considero como factor que modifica los elementos a la altitud. Recuerda que uno de los factores en el Perú que determina la gran variedad climática sería ¿quién? ¿Cuál es el elemento más importante que considera o hace que el Perú tenga una gran variedad de climas? A ver, imagínate que eso te venga como pregunta en tu examen. ¿Cuál es el factor que determina una gran variedad climática del Perú? ¿Qué deberías? La temperatura. Mira, factor, estoy diciendo, no elemento, factor. A ver, ¿qué factor es el que va a determinar una gran variedad climática del Perú? No te olvides, en el Perú el factor geográfico más importante
que condiciona la gran variedad climática se llama cordillera de los Andes. Y la cordillera establece altitud. Si no encuentras cordillera de los Andes, tu otra opción es altitud. Y por altitud tenemos una gran variedad de climas. ¿Ok? Ahora, mira, vamos a entrar al otro tema que es hidrosfera. Cuando yo me refiera a la hidrosfera, voy a señalar lo siguiente. La hidrosfera, recuerda que es aquella superficie o constituye la parte líquida de la Tierra. A esa estructura líquida de la Tierra yo le voy a decir hidrosfera. Pero aquella ciencia que se va a encargar de estudiar las masas continentales o las aguas que se van a desplazar sobre los continentes, a esa ciencia le voy a denominar hidrografía. La hidrosfera constituye todas las masas líquidas en el planeta, en sus distintos estados, ¿ok? Pero la hidrografía es una ciencia auxiliar de la geografía que estudia las aguas continentales reflejadas en ríos, lagos y presas. Cuando hablamos de la hidrosfera, recuerda tú, el 97% de agua en el planeta se caracteriza por ser salada. Y el 3% de agua va a ser considerada agua dulce. Si yo divido el agua dulce, miren, si divido el agua dulce, lo voy a dividir de la siguiente manera. Glaciares y zonas polares me representarán el 69%. Aguas ubicadas en el manto freático. Profe, ¿qué significa manto freático? En el subsuelo. O sea, si yo me digo agua subterránea o agua del manto freático, este me representa el 30%. Y aquellas masas de agua, como lagos, ríos y vapor, me representan el 1%. Quiere decir que ahorita, para nuestro consumo, estamos utilizando el 1%. Principalmente el 1%. Aquí en el caso nuestro, ¿no? En particular, utilizamos el 1% del agua dulce. Pero esta agua dulce del total de agua mundial solo me está representando el 3%. Imagínate cuando este recurso, agua dulce, se agote, nos veremos en la necesidad de utilizar el agua de los océanos, que son los que van a registrar mayor volumen, ya que estos me representan el 97%. En el polo ártico o en el polo norte tengo zonas polares que concentran el 69%, tanto en el polo ártico o en el polo norte como en el polo sur. Además, en nuestro país tenemos glaciares, ¿no? Glaciares como el Huascarán, que tienen también agua en estado sólido. El agua del subsuelo, la más grande reserva, ojo, la más grande reserva de agua en el planeta es el acuífero de Guaraní, que se ubica en Brasil o entre los territorios de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Entre esos 4 países ubico al acuífero más grande del planeta, o la reserva de agua subterránea más grande. Por eso es que le llamo acuífero, ¿ok? Y entre los ríos, lagos y vapor, solo tengo aquí el 1%. Ahora, para yo poder hablar de la hidrosfera, tengo que hablar primero de los océanos, ya que estos me van a registrar la mayor superficie de agua del planeta. Y los océanos, como ves aquí, tengo al océano Atlántico, que es uno de los océanos, es el segundo océano más extenso, y más o menos este océano tiene la forma de una S. Luego tienes al océano Pacífico, considerado como el de mayor superficie, y por aquí al océano Índico. Si te pregunto, observando la imagen, ¿qué costas baña el océano Pacífico? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué costas, chicos, son bañados por las aguas del océano Pacífico? ¿Las costas de qué continentes? De América Oeste ¿Ya? La parte occidental de de América. América. ¿Ya? ¿Qué más? Y la parte oriente de Asia y Oceanía. Exacto.
¿no? Exacto. Y si hablo del Océano Atlántico, ¿el Océano Atlántico qué baña? La parte oriente de América y la parte occidente de Europa y África. ¿Y el Índico? Mira, la parte meridional de Asia y la parte occidental y oriental de África, bueno, disculpa, la parte oriental de África y la parte occidental de Oceanía serán bañadas por las aguas del Océano Índico. Ahora, en estos 5 océanos vamos a destacar lo siguiente. El Océano Pacífico tiene sus aguas a la fosa más profunda, que es la fosa de las Marianas. Esta fosita aproximadamente tiene 11.000 metros de profundidad y se constituye en la fosa más profunda en todo el planeta. Y esta la ubicamos en el Océano Pacífico, que es considerado el océano más extenso. Además, solo para este océano, la isla de mayor superficie se llama Nueva Guinea. ¿Ok? Esto en el Océano Pacífico. Tengo esta isla que está por aquí, que es la isla de Nueva Guinea, que es considerada la isla de mayor superficie. Otro océano importante es el Océano Atlántico. Aquí, como fosa o mayor fosa, solo para el Océano Atlántico, tengo la fosa de Puerto Rico, que está sobre los 9.000 metros de profundidad. Y aquí sí encontramos un récord mundial. El récord mundial lo constituye la isla de Groenlandia. Esta isla de Groenlandia, que se ubica entre los límites del Océano Atlántico y el Océano Glaciar Ártico, es considerada la fosa de mayor superficie. Y aquí, algo importante, ubicamos una dorsal. ¿Sí? La dorsal mesoatlántica es considerada la dorsal más larga en el planeta. Recuerda que las fosas se van a formar en zona de convergencia de placas, o sea, chocan las plaquitas, ahí se forman las fosas. Pero en aquellas zonas donde las plaquitas van separándose, a esas zonas les digo dorsales. Y en todo el planeta, la dorsal más extensa o mayor o más grande es la mesoatlántica, ubicada en el Océano Atlántico. Recuerda que también en el Océano Atlántico van a desembocar los ríos más caudalosos del planeta, que son el río Congo y el río Amazonas. Obviamente, el río Amazonas ocupa el primer lugar y el Congo será el segundo río más caudaloso. Estos dos depositan sus aguas sobre el Atlántico. Y en cuanto al Índico, diremos que este es el océano más cálido, el tercer océano de mayor extensión y el más cálido en el planeta. En sus aguas ubicaré a la fosa de Java. Y la mayor isla para el Océano Índico se va a llamar Isla de Madagascar, que pertenece al continente africano. Aparte de ello, por aquí tengo al Océano Antártico o Océano Glaciar Antártico, que es considerado el más pequeño. Y aquí tengo la presencia de iceberg y también especies como el krill, que inician la cadena alimenticia en este lugar. El último océano es el Océano Antártico, que es considerado el mar Mediterráneo. Mientras que el Océano Glaciar Antártico aquí no tiene barreras que impidan su recorrido, el Océano Glaciar Ártico, que está por aquí, está rodeado de bloques continentales. Está rodeado de Europa, está rodeado por aquí de Norteamérica. Por eso, como es un océano cerrado por bloques continentales, a este se le dice mar Mediterráneo mundial. Porque a diferencia de los demás, es un océano cerrado. Solo hay una pequeña cavidad, un pequeño conducto por aquí que lo pudiera comunicar con el Océano Atlántico o aquí un pequeño que lo va a comunicar con el Océano Pacífico. Por eso se le dice mar Mediterráneo mundial. Ahora, los océanos se caracterizan por lo siguiente. En los océanos o las aguas oceánicas se van a caracterizar, por ejemplo, esta se caracteriza
o tienen como característica la temperatura. La temperatura de las aguas oceánicas está determinada por la profundidad por aquí o por la latitud. Aquellos lugares donde ubique océano o si tomo en cuenta el factor profundidad, por ejemplo, en un océano o en un mar, va a suceder lo siguiente. Los rayos solares van a caer con mayor intensidad sobre la zona superficial, sobre la parte superior de los océanos. Es decir, en zonas de menor profundidad, las aguas oceánicas tendrán una temperatura elevada, porque sobre estos lugares los rayos solares caen con mayor fuerza. Pero si yo me voy a zonas de mayor profundidad, la temperatura comienza a disminuir. Tanto así que en el fondo marino las temperaturas serán las más bajas. ¿Y esto por qué? Porque a este lugar los rayos solares no ingresan con la misma intensidad. Incluso solamente aquí, en las zonas menos profundas, que ingresan los rayos solares, se podrá realizar fotosíntesis. Mientras que en el fondo marino no, porque hasta aquí no llega la luz del sol. Incluso podré determinar zona fótica y zona afótica. ¿Qué significa fótica? A donde llega la luz. Afótica, aquella zona donde no ingresa la radiación. Y esto va a depender principalmente de la profundidad. Ahora, la temperatura de las aguas oceánicas también se altera con la latitud. Si yo me ubico, o mi océano está en zona ecuatorial, zona cercana al Ecuador, las temperaturas de las aguas serán mayores. Es decir, a mayor o a menor latitud, mayor temperatura de las aguas oceánicas. Me voy a la zona de los polos y la temperatura de las aguas oceánicas disminuye, tanto así que en los polos voy a tener la presencia de grandes bloques de hielo conocidos como iceberg, ya sea en el polo norte o hacia el polo sur. En las aguas oceánicas tendré la presencia de los icebergs. Ahora, los océanos o las aguas oceánicas también tienen como componente o característica la salinidad. ¿Y qué es? Es la cantidad de sales minerales que van a estar disueltas en el océano. La salinidad promedio ideal es 35 gramos por litro. Cuando yo extraigo 1 litro de agua del mar, lo ideal es que haya 35 gramos de sal. ¿Sí? Esa es la salinidad ideal. Claro que no todos los mares tienen esta condición, o no todos los océanos, porque la salinidad se altera también con la profundidad. Si yo me ubico en zonas, ojo, en zonas de menor profundidad, mi salinidad va a disminuir o va a aumentar. ¿Qué crees? A ver, mirando el dibujito, dime. Si yo estoy en zonas de menor profundidad, ¿cómo será mi salinidad? ¿Mayor o menor? Mayor. Mira, aquí, zonas de menor profundidad, esta línea celestita que la voy a dibujar aquí. O aquí, miren. Sobre esta línea que está moradita es la zona menos profunda. En estas zonas de menor profundidad, ¿cómo será mi salinidad? Si la salinidad es la cantidad de sales minerales que yo vea disueltas en el mar. Es como si yo tuviera un recipiente y a ese pequeño recipiente, pequeño tazón con agua, yo le echo sal. ¿A dónde se suele ir la sal? Si yo a un tazoncito con agua, mira, le echo sal, ¿a dónde tiende a irse la sal, chicos? Para abajo. Hacia la parte más profunda. Por eso, en los océanos también se cumple. Recuerda que un océano es una depresión, o sea, los océanos se forman en depresiones mundiales. En esas depresiones se va acumulando el agua y entonces, cuando tengo sales minerales en el mar, estas se van a concentrar en zonas de mayor profundidad. Es decir, existe una relación a mayor profundidad, mayor salinidad. Es decir, relación directa. Cuando yo me ubique en zonas de mayor profundidad en mi océano, aquí la salinidad será mayor.
Pero si me ubico en zonas superficiales o de menor profundidad, la salinidad va a ser menor. ¿Y por qué, profesor? Como estas masitas de agua están expuestas a la radiación, ¿qué pasa si yo tengo agua, les pongo a temperaturas altas? Esta agüita se va a evaporar. Y como el agua se evapora, me queda una mayor concentración. Ok, voy a tener menor concentración de salinidad. ¿Sí? Entonces, mira, cuando yo me ubique en lugares de temperatura muy alta, ¿qué va a pasar? En las zonas cercanas al Ecuador, la salinidad de los océanos va a ser mayor. Evaporé el agua y por eso me queda una mayor concentración de sal. Pero si me voy a zonas que están en los politos, la salinidad ahí va a ser menor. Porque aquí la temperatura usualmente es muy baja y no puedo evaporar las masas de agua. Ahora, ¿qué componentes encuentro en el océano? Voy a encontrar ya porcentaje de agua y dentro de las sales minerales encuentro cloro, encuentro sodio, sulfato, magnesio, calcio, potasio. Son componentes que yo voy a ver disueltas en las aguas oceánicas. De todos estos componentes que veo disueltos en las aguas oceánicas, el más abundante viene a ser el cloro. El cloro me está representando el 50% o 55%. En segundo lugar, en los océanos va a abundar el sodio. ¿Ya? Entonces, la combinación de estos me determina el cloruro de sodio, ¿cierto? Este componente será el más abundante en las aguas oceánicas. Pero recuerda, también tengo sulfato, calcio, potasio y magnesio. Incluso bromuro también voy a poder encontrar en las aguas oceánicas. Ahora, las aguas oceánicas o las aguas de los océanos van a presentar una gran variedad de colores. Los océanos presentan una gran variedad de colores debido a los microorganismos que van a existir aquí en el agua. Si por ejemplo, mi océano registra este color negrito que estás viendo aquí, es porque aquí no hay una adecuada oxigenación de las aguas. El oleaje, las olas, permiten que las aguas oceánicas se comiencen a oxigenar. Cuando no hay olas o no hay viento que me pueda generar estas olas, usualmente aquí no va a haber oxigenación. Como no hay oxigenación, no hay desarrollo de especies. Por eso voy a tener a mares como el Mar Negro, que es considerado uno de los mares más peligrosos. Nosotros nos vamos a nuestro litoral peruano, aquí en Lima, te vas a la playita, ¿no? Alguna vez te han llevado a la playa, ¿cierto? Has ido a las playas que están aquí en Lima y has visto que la característica del color de las aguas de nuestro mar aquí en Lima es media verdosa. Y esto se va a deber a la presencia del fitoplancton. Cuando tengo fitoplancton, estas agüitas van a tener esta coloración verdosa. Y profesora, ¿cuándo en un océano las aguas son rojas? O van a presentar este color medio rojizo, por la presencia de algas de este color. Cuando tengo algas pardas, como sucede en el Mar Rojo, vamos a ver esta característica en las masas de agua. Y cuando yo en el agua segregue arcilla, estas aguas van a tener un color amarillo. Dependiendo de lo que yo pueda disolver en el agua oceánica, voy a asumir que este va a tener diversa coloración. Miss, ¿Por qué? Dime. una pregunta. Último salieron imágenes donde creo que en las aguas de Chorrillo salía como que el mar en la noche, en la madrugada, como que de color iluminado. No me acuerdo cómo se llamaba eso. Color iluminado, que había Sí, un reflejo, algo así. ajá, en las olas. Bueno, no, creo que el día de ayer vimos un eclipse, de repente serán los efectos del eclipse, ¿o cuándo ha sido ayer? No, ya ha sido hace semanas. Solamente fue como que en las olas cuando chocaban, cuando iban Ya. a la orilla, como que se iluminaban las olas. Se Creo veía que, una creo que luminosidad. dijeron,
Dime, Creo dime. que eso se debía a las algas, no me acuerdo. Eso también tiene que ver con la coloración o algo así. Bueno, aquí en nuestro mar específicamente, el fitoplancton es el que va a determinar el color medio verdoso. Pero si de repente tenemos otros componentes, no algas, sino de repente hay una especie de medusas, ¿ya? Que de repente estas pudieran determinar estos colores. O sea, dependiendo de los microorganismos, por eso se puede dar de repente estos fenómenos. Que es muy raro que ocurra aquí en nuestro mar, porque principalmente en el mar, en este sector del mar peruano, lo que va a abundar es el fitoplancton. Y por consecuencia de este fitoplancton es que las aguas de nuestro mar son medio verdosas. Cuando el fitoplancton se comienza a descomponer, por el contrario, este genera que las aguas tengan un color marrón, un color medio marrón. Pero eso es por la descomposición del fitoplancton. Ese fenómeno que me mencionas, de repente es alguna anomalía que ha ocurrido en nuestro mar, producto de alguna especie, ¿no? Que ha llegado, por eso te decía, hay especies marinas que suelen generar esa luminiscencia. De repente, por la presencia de estas especies es que se vio esta característica, ¿no? Que no es muy peculiar. Pero recuerda, si yo tengo algas pardas, las aguas serán color rojo. Si tengo arcilla o limo en el mar, las aguas tendrán este color amarillo. Y en la costa norte, en playitas como Máncora, las aguas suelen tener un color medio azulado. Y eso se debe a que aquí no hay fitoplancton. O el fitoplancton es escaso, ingresa la radiación y esta radiación solo concentra el color azul. O sea, este sodio que voy a ver en el mar solo va a atrapar la coloración azul. Incluso, mira, zonas como el Caribe, como ves aquí, registran esta característica. Mira, aquí en el Caribe, la playita tiene esta arena blanquita y el agua tiende a tener este color turquesa. Eso es producto de reflejo generado por la radiación solar. Recuerda que el sodio es el componente que va a traer a todo el color azul. O sea, es como si tú de repente has visto un prisma, ves ahí el prisma, ves el rayo y se generan 7 espectros. Pero aquí en el mar, el sodio solamente va a absorber el espectro de color azul. Por eso le da esa apariencia a las aguas del mar. Dependiendo entonces de los microorganismos, voy a poder ver una serie de características dentro de las aguas oceánicas. Ahora, también van a existir movimientos de las aguas oceánicas. Cuando las aguas oceánicas se comienzan a desplazar por acción del viento, a esto le voy a llamar olas. ¿Sí? Las olas son aquellas aguas oceánicas o aquellas masas de agua que se van a desplazar por acción del viento. Estas olas son movimientos cicloides o movimientos ondulatorios que van registrando las aguas del mar. Las del mar o las del océano. Recuerda que el mar es una porción de océano que está bañando una costa. Ahora, las olas, dependiendo de su tamaño, de dónde se forme, van a ser olas de oscilación, aquellas que se ubiquen en alta mar o mar adentro, y aquellas olas que lleguen a colisionar con nuestro litoral, le diremos olas de traslación. Y tú, cuando has ido, alguna vez te llevaron a la playita, has estado en contacto con las olas de traslación. Cuando tú de repente más pequeñito por primera vez conociste el mar y te colocaste en la orilla y fuiste golpeado por una de estas olas, pudiste comprobar tal vez la salinidad de nuestro mar, ¿no? Estas olitas te habrás dado cuenta cuando te paras en la orilla, estas olas te comienzan a impulsar, te comienzan a desplazar. A estas olas que están chocando con nuestro litoral, les vamos a decir olas de traslación. ¿Y por qué es importante que en un océano, en un mar, se den las olas? Porque estas van a permitir que las aguas se puedan oxigenar. Entonces, las olas pueden ser olas de oscilación que se generan mar adentro y las olas de traslación que son aquellas que están chocando con el litoral. Estas olas de traslación son las que entran en contacto con el litoral,
formando bahías, formando penínsulas o formando tal vez por ahí los acantilados. O sea, las que van a tener poder erosivo les llamaremos olas de traslación. Aquellas olas con poder erosivo que pueden formar penínsulas, bahías, cabos, puntas, serán conocidas como las olas de traslación. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de movimiento que se registran en las aguas oceánicas. En los océanos tenemos a las corrientes marinas. Dependiendo de dónde éstas se formen, podremos tener corrientes cálidas o corrientes frías. Aquí en el Perú tenemos a la más importante corriente fría para nuestro territorio, que es la corriente de Humboldt. También tenemos a la corriente ecuatorial, que forma la corriente del Niño en nuestras costas. Otra corriente cálida es la corriente de Brasil. La corriente del Cabo de Hornos es una corriente fría. O sea, dependiendo de la temperatura, la salinidad o densidad, estas se van a desplazar en los mares o océanos, pero impulsadas por la rotación. Recuerda que el movimiento de rotación me genera el efecto Coriolis, desplazamiento de los vientos y las corrientes marinas. ¿Quién motiva este desplazamiento de los vientos y corrientes marinas? Precisamente es el movimiento de rotación. Y por ello entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Tendremos corrientes cálidas como la corriente de California, o fría como la corriente de California, corrientes cálidas como la corriente del Caribe o la corriente ecuatorial, y también tenemos a corrientes como la corriente del Golfo, que se caracterizan por ser cálidas. Frías, corriente de Humboldt, la corriente del Horno y la corriente de Cabo de Horno, y la corriente del Ojo Chivo se caracterizará por ser una corriente fría. Entonces van a existir corrientes cálidas como corrientes frías. También tendremos otro desplazamiento o movimiento de las masas oceánicas, conocido como marea. Las mareas se van a generar por la influencia causada por el Sol y por la Luna. ¿Sí? Cuando tú ves a la Luna blanquita, blanquita, o sea, vas a ver algo blanquito, estás viendo la luna llena. ¿Sí? La luna llena. Después de la luna llena, vas a tener el cuarto menguante. Mira, de la luna llena pasas al cuarto menguante, luego a la luna nueva y por último pasarías al proceso del cuarto creciente. Entonces, estas fases lunares influyen en el nivel de nuestras mareas. El máximo ascenso del nivel de las aguas, yo le voy a decir pleamar. ¿Sí? Máximo ascenso del nivel de las aguas, le digo pleamar. Y el ascenso, profesora, el ascenso del nivel de las aguas se va a conocer como flujo. Cuando las aguas comienzan a incrementar su nivel, a eso le voy a llamar flujo. ¿Ok? Aquí, el ascenso del nivel de las aguas, le digo flujo. Y el descenso del nivel de las aguas del mar, le voy a decir reflujo. El máximo ascenso que puede llegar a tener el nivel del mar, le voy a denominar pleamar. Y el máximo descenso, le digo simplemente bajamar. Y estos tienen que ver directamente con las fases de la luna. Se producirá pleamar cuando la Tierra esté o la luna esté en la fase de luna llena o la luna se ubique en luna nueva. En esa se va a producir el pleamar. Y le diré bajamar o máximo descenso del nivel del mar cuando la luna se ubique en cuarto creciente. Por eso es que hablo de la marea o de la marea viva y de la marea muerta. Se producirá marea viva en luna llena y luna nueva. Y marea muerta durante el cuarto menguante y el cuarto creciente. Y recuerda que dependiendo de las fases que la luna posea, podremos hablar del pleamar, que es el máximo ascenso,
o hablaremos del bajamar, que es el máximo descenso del nivel de las aguas. El bajamar ocurrirá en cuarto creciente o cuarto menguante. Y el pleamar cuando se produzca la luna llena o la luna nueva. Por eso te decía, cuando vemos así blanquita, blanquita la luna, es que se produce la luna llena. Y cuando está negrita o no vemos a la luna, hablamos de la luna nueva. Y en eso se producirá la marea viva. En la luna llena, el nivel de las aguas se incrementa, sube. Y en la marea muerta, el nivel de las aguas comienza a disminuir. ¿Sí? Ahora, recuerda lo siguiente. También aquí tendremos que hablar de los mares. Los mares son aquellas porciones de océano que están bañando el litoral. Y según los lugares que bañen, los denominaré insulares, mares mediterráneos o mares epicontinentales. Insulares son aquellos que van a comprender o que van a bañar islas o archipiélagos. Mediterráneos son aquellos que están rodeados de masa continental y no tienen o tienen una pequeña conexión o estrecho que lo comunique con el océano. Y epicontinentales van a ser esas pequeñas porciones o aquellos océanos que van a ir de ingreso directo con el litoral. A esos le vamos a decir epicontinentales. Asumiendo estos tres, a ver, ¿qué tipo de mar es nuestro mar? ¿Será insular, mediterráneo o epicontinental? Díganme. Si tomamos en cuenta ello, ¿qué tipo de mar será el nuestro? Epicontinental. El mar peruano, Mar de Grau, es un mar de tipo epicontinental. Y, profe, ¿qué mares son mediterráneos? El Mar Negro, el Mar Rojo se caracterizarán por ser mediterráneos. El Mar Báltico también es un mar mediterráneo o cerrado. Mares insulares, el Mar de Japón, el Mar del Caribe serán mares de tipo insular. Ahora, aparte de los mares, hablaremos de las aguas continentales que van a ser los ríos. Los ríos pueden ser corrientes de agua naturales y continuas que pueden desembocar en otro río o pueden desembocar en el océano o en un lago. Los ríos pueden tener, mira, origen glaciar cuando estos se forman por el resultado de los deshielos. Fluvial cuando estos van a alimentarse de las aguas de otro río o de arroyos. Lacustre cuando los ríos saquen o extraigan las aguas de un lago. A eso le diré origen lacustre. Y los ríos también pueden tener origen pluvial. Cuando el río incrementa su caudal producto de las lluvias. Entonces, un río puede tener origen glaciar, origen fluvial, lacustre o pluvial. Estos pueden ser los distintos orígenes de un río. Glaciar, fluvial, lacustre y pluvial. El Rímac, por ejemplo, tiene origen glaciar. Y también tiene origen fluvial porque recuerda que tiene el río Santa Eulalia como su principal afluente. Por eso es que digo que el río Rímac tiene origen glaciar, fluvial y también pluvial. ¿Por qué, profesora, pluvial? Porque aumenta su caudal con las lluvias de verano. Por eso también el río tendrá origen pluvial. Las partes de un río son las siguientes, ¿ya? Cuando yo considero las partes de un río, voy a tomar aquí en cuenta el curso del río. El curso simplemente es el recorrido del río. Desde su naciente hasta su desembocadura, a eso yo le voy a llamar curso. Y si toma en cuenta el curso de un río, hablo de el recorrido del río. Desde donde nace hasta donde desemboca, a eso le llamo curso. Si yo tomo en cuenta el curso de los ríos, ¿cuál es el río de mayor curso en el planeta? Miren, si tomamos... A ver, ¿alguien por ahí me va a contestar? Amazonas. Claro, si tomamos en cuenta el curso de los ríos, el río de mayor curso en el planeta se va a llamar Amazonas. Ahora, el curso de un río tiene partes, ¿ya?
Uno es el curso alto, donde el río se ha formado. Como el río tiene mayor pendiente, aquí se formarán las cascadas, de repente los rápidos. El curso medio, el río va bajando su velocidad. Ya no es tan torrentoso, baja su velocidad, y aquí el río, en el curso medio, el río va a ser navegable. En el curso medio, usualmente los ríos son navegables. En el curso alto no, porque el río tiene mayor fuerza. Y en el curso bajo es ya cuando el río depositará sus aguas sobre el océano. Al curso alto le podemos decir juventud del río. Al curso o niñez del río, por así decirlo. Al curso medio, juventud, y al curso bajo, la vejez del río, porque ya este está a punto de desaparecer o terminar su recorrido. Aparte del curso de los ríos, por aquí tendremos a la cuenca. Vamos a hablar o vamos a referirnos como cuenca hidrográfica a aquella área o región donde voy a ubicar todo un sistema fluvial. Donde ubico un río con sus afluentes y efluentes, a eso le voy a llamar cuenca hidrográfica. Dependiendo de dónde estos ríos puedan extraer o sacar sus aguas, diré que algunos serán de cuenca exorreica, otros de cuenca endorreica y ríos de cuenca arreica. ¿Cuándo un río tiene cuenca exorreica? Cuando saca sus aguas hacia el mar. ¿Y cuándo los ríos tienen cuenca endorreica? Cuando no tienen salida al mar y depositan sus aguas en otro río o incluso en un lago. Cuando estos ríos terminan al interior del continente, le digo ríos de cuenca endorreica. Cuando estos ríos tienen un desplazamiento hacia el mar, pero a la mitad de su recorrido se evaporan sus aguas o se filtran, diré que estos ríos tienen cuenca arreica. Mira, los ríos con cuenca arreica son aquellos ríos que a la mitad de su recorrido, el agua que estos transportan se van a filtrar o se van a evaporar. A eso le llamaré cuenca arreica. Endorreica porque el río no va a tener salida al mar. Va a depositar sus aguas en un lago como el río Ramis. Exorreico será el río Rima, que sí llega a depositar sus aguas sobre el mar peruano. Todos los ríos con salida al mar son de cuenca exorreica. Los que depositan sus aguas al interior, endorreico. Y los que no llegan a depositar sus aguas al exterior porque su agua se filtra, serán ríos de cuenca arreica. Ahora, aparte de las cuencas, aparte del curso, también tendremos como parte de un río el término afluente y el término efluente. El afluente simplemente es aquel río que va a alimentar a un río principal. Por eso es que el afluente se le dice tributario, ¿sí? El afluente o tributario. También tendremos a los efluentes denominados, ¿ok? Los efluentes son considerados como los ríos emisarios. Mientras que uno deposita sus aguas sobre el río principal, el otro va a sacar las aguas del río principal. Al que deposita le digo tributario y al que saca le digo emisario. Un río, por eso una cuenca hidrográfica también tiene el Divortium aquarium. ¿Y el Divortium aquarium qué es? Simplemente es aquella zona donde se separan las cuencas hidrográficas. Aquellas áreas donde va a haber separación de las cuencas hidrográficas, yo le voy a denominar Divortium aquarium. Este Divortium aquarium simplemente es formado por las cordilleras. Las cadenas montañosas en el Perú van a constituir la divisoria de aguas. Y es por eso que en el Perú tenemos tres áreas o tres divisiones de aguas. Una, la cuenca del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la cuenca del... Porque precisamente la cordillera de los Andes hace esta cuestión en estas cuencas hidrográficas. Cuando un río deposita sus aguas en el mar y lo hace en forma de un embudo, como ves aquí, mira, aquí está el río, pero está depositando sus aguas en forma de embudo invertido,
A este tipo de desembocadura le voy a llamar estuario. Pero cuando el río desemboca en el mar formando brazos o ramales, como ves aquí, o canales, a este tipo de desembocadura le voy a llamar delta. Va a existir ríos que desembocan, dime. Hay una pregunta. ¿Vamos a hacer la ficha? Nos queda 7 minutos, Yo les voy a mandar para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ya? Ahora, les decía entonces, ¿no? En relación aquí a esta desembocadura de los ríos, recuerda que cuando un río desemboca en forma de bracitos o canales, a esto le voy a llamar delta. El delta más largo en el mundo es formado por el río Ganges, Brahmaputra. Y el estuario, ojo, el estuario más importante en el planeta es el estuario de Río de la Plata. ¿Ok? Ese es el estuario más largo que tenemos en el planeta. Esto es cuando yo me refiero a la desembocadura. En cuestión de los lagos, por ejemplo, aquí tendremos lo siguiente. Los lagos son aquellas masas de agua que se depositan en depresiones continentales. Pueden existir lagos salados o lagos denominados mares interiores o lagos de repente pequeños, ¿no? Que son las lagunas. De acuerdo a su origen, los lagos los voy a dividir. Según su origen, los lagos pueden ser tectónicos, aquellos que se forman en las fallas geológicas, pueden ser lagos de herradura, que van a tener la forma de media luna, o lagos residuales, o también conocidos como lagos regresivos, que se les llama o les mal denomina como mares. ¿Sí? El Mar Muerto, por ejemplo, es un lago regresivo. Aquí, ¿qué ha sucedido? El nivel del mar fue reduciéndose y poco a poco esta masita de agua aquí en la depresión quedó acumulada, formándome un lago de tipo regresivo residual. Por eso los lagos regresivos serán salados. Luego tengo los lagos de caldera o volcánicos que se han formado en el cráter de un volcán extinto. Por aquí también tengo los lagos glaciares o denominados los circos glaciares. Aquí en el Perú, los lagos glaciares y a nivel mundial son los más abundantes. Los lagos de caldera son los más escasos, los lagos tectónicos son los más profundos y los lagos regresivos son los más salados. Eso a nivel mundial, ¿sí? Y recuerda que existen también lagos artificiales que son creados por el hombre. Los embalses, las represas, son lagos. Aquí te he puesto algunos datitos sobre principales ríos en América Boreal, en América del Sur y en Europa, los ríos más largos o más importantes por cada uno de los continentes, e incluso también ríos y lagos, ¿ya? Ahora, para poder darnos tiempo y desarrollar la práctica, que por ahí me estaban señalando, nos queda 4 minutitos, voy a cerrar esto para poder desarrollar nuestra práctica, ¿sí? Uy, no tengo esa práctica. Por aquí pueden ver las separatas, ¿cierto? ¿Sí? Vamos en estos minutitos que nos quedan, vamos a desarrollar estas preguntas, ¿sí? Miren, la primera dice, la intensidad de los vientos está en proporción a la diferencia de presiones. Del texto anterior se hace referencia o alusión a la ley. Recuerda que te hablé de la ley de los vientos, había Bud-Valois y la ley de Stephens. ¿Cuál de estas leyes me dice que la intensidad de los vientos está en proporción a la diferencia de presiones?
A ver, en esta primera pregunta, claro, aquí será la ley de Stephenson, ¿ok? En la segunda dice, es el tipo de viento que se produce por la diferencia de presiones entre los océanos y continentes. O sea, ¿qué viento se produce por la diferencia de presiones entre océanos y continentes? Tengo ahí alisos, circumpolares, ciclones, monzones o contralicios. ¿Cuál de estos vientos cambia su dirección de océano a continente? Alisios, los circumpolares, los ciclónicos, los monzones o los contralicios. Aquellos vientos que van a cambiar su dirección conforme a océanos y continentes serían los monzones y las brisas. Recuerda tú cuando te dije, cuando es monzón de verano, el viento va a soplar del mar hacia la zona continental, ¿no? Y cuando es monzón de invierno, al revés. La brisa diurna soplará, por ejemplo, del mar hacia la parte continental. Por eso me dice, es el tipo de viento que se produce por la diferencia de presiones entre los océanos y continentes. Aquí en la 2, mi respuesta serán los monzones. ¿Sí? Ahí serán los monzones. En la pregunta 3 dice, las precipitaciones son aquellas donde las masas de aire húmedo ascienden y se condensan por el relieve. Si me dicen relieve, ¿qué tengo que marcar aquí? ¿Qué tipo de precipitación va a comenzar o donde las masas de aire húmedo ascienden y se van a condensar por el relieve? Si digo que el vapor de agua, ahí serán las orográficas, ¿ok? Las precipitaciones orográficas aquí. En la 4, es un fenómeno meteorológico que consiste en la presencia de partículas muy pequeñas de polvo, ceniza o arena en la atmósfera. A ver, ¿cuál será aquel fenómeno que se presente por las partículas pequeñas de polvo, ceniza y arena en la atmósfera? El único que tiene fenómeno meteorológico es Calima, ¿sí? En la 4, mi respuesta es la C. En la pregunta 5 dice, capa de la atmósfera donde se producen los fenómenos meteorológicos como los vientos, las nubes y las precipitaciones. Troposfera. Esa es la troposfera, ¿sí? La troposfera, también conocida como la capa de los fenómenos meteorológicos, o la capa de las perturbaciones, también se le dice. Es el agua contenida en la atmósfera. Al agua contenida en la atmósfera, chicos, Humedad. ¿cómo se llama? Le decimos humedad. Es el instrumento que registra la intensidad de los vientos. Recuerda que te hablé de dos instrumentos. Uno era la veleta y el otro era el anemómetro. Claro, en la 7 es anemómetro. 8. Las aguas procedentes de los lagos se denominan Lénticas. las aguas lénticas, ¿ok? Son lóticas los ríos, lénticas son los lagos y los océanos. Freáticas las del subsuelo, el vapor de agua atmosférica y las aguas subterráneas o también conocidas como freáticas. El río que tiene la mayor desembocadura en delta es, recuerda Ganges. que el río Ganges, aquí en la 9, mi respuesta viene a ser la alternativa D. Río que presenta la mayor desembocadura en estuario. La Plata. La B, Río de la Plata, ¿ok? O La Plata, como está. ¿Qué elemento químico es más abundante en las aguas oceánicas? Y te había mencionado en las aguas oceánicas esa composición cuando hablé de salinidad. El salitre. Mira, ¿cuál es el elemento químico más abundante en las aguas oceánicas? El cloro. El cloro. Si te dicen en la hidrosfera cuál es el elemento más químico, tienes que decir cloro también. En toda la hidrosfera el elemento más abundante va a ser el cloro. La región de los grandes lagos se encuentra en... Ahí tengo América del Norte.
América del Norte. Es el lago superior, que es el lago de mayor reserva de agua dulce. Por aquí, acción gravitacional del Sol y la Luna sobre nuestro planeta se le conoce como Marea. marea. La ubicación del Mar de Grau es, por su ubicación, el Mar de Grau es un tipo, Epicontinental. es el océano más grande del mundo. Pacífico. Claro, y es el Océano Pacífico. Son las regiones políticas de menor y mayor extensión territorial respectivamente. De las regiones políticas del Perú, recuerda que son 25, ¿ya? Los departamentos se pasaron a llamar regiones, más la provincia constitucional del Callao, por eso tengo 25 regiones políticas. ¿Cuál es la región política de mayor superficie? Loreto. ¿Y cuál será la más pequeñita? Callao. Callao. Claro, ahí la alternativa B, Callao y Loreto. Son accidentes geográficos que sirven de límite entre Perú y Brasil. En la frontera entre Perú y Brasil, tienes ahí Río Suches y Lago Titicaca. No, esos son en la frontera con... Esos específicamente están en la frontera. La E. La E. Putumayo y Amazonas. El Putumayo, no, porque el Putumayo me permite establecer mi frontera con Colombia. Ahí sería Yavarí, Breu y Acre. La alternativa A. La mayor extensión del litoral peruano se localiza en... La región con mayor litoral del Arequipa. Perú es Arequipa. Arequipa. Exacto, Arequipa. El Tratado de Libre Comercio y Navegación establece los límites entre Perú y nos permitieron libre acceso por el Amazonas con este tratado. El tratado con Brasil, ¿ok? Yo les voy a colocar una carpetita con los 3 temas, ¿ya? Les voy a subir así como archivo la carpetita con los 3 temas de hoy. La región política casi equidistante al extremo geográfico de nuestro país. Miss, el profesor ya está en la otra clase. Ya chicos, disculpen, vamos a terminar la clase, ¿ok? Muchas gracias por su atención y participación. Los veo el jueves, ¿ok? Por la siguiente. Nos vemos, chicos. Gracias, Miss. Cuídense. Ok, nos vemos, Gracias, chicos. Miss. Gracias.